Dilemas. Investigaciones en salud. Claxo Undam. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, hola Enrique, doctor Acuña en realidad. Enrique Acuña es médico psicoanalista, presidente de la Asociación de Amigos Guaraníes, director de la revista Analítica del Sur, Psicoanálisis y Crítica, y guionista de videos documentales sobre la cultura ambiá guaraní en Argentina, Paraguay y Brasil. Yo quería estos saberes tuyos porque en realidad me interesa poder pensar qué relación hay entre los saberes de los pueblos originarios y los saberes que tenemos todos los días nosotros en nuestro modo de vivir, porque podríamos decir que a veces hay un desprecio de decir que los otros no saben, y los otros podrían decir ustedes no saben, pero yo creo que hay saberes originarios que no podemos dejar de olvidar. No sé a vos qué te parece, qué nos puede enseñar esos saberes originarios nosotros y cómo vos los considerás. Bien, podríamos partir del concepto de originario, en el sentido de aquello que está desde un principio, pero además en términos de saberes, saberes que tienen un tiempo, una ancestralidad, un espacio de aplicación de miles de años, y que en Latinoamérica en general han vivido procesos de colonización, de desprecio y de incluso segregación, estigma, etc. Estamos en un momento clave para recuperar esos saberes en términos de, por ejemplo, el concepto de salud y enfermedad que utilizamos en la medicina actual, el modo en que se puede plantear ahora el buen o el mal vivir, el modo en que se puede concebir lo sagrado y lo profano, es decir, distintas formas que esos saberes ancestrales amerindios nos pueden enseñar a nosotros. Vos estuviste cerca de un caso que fue público, de un niñito de pueblo originario que fue puesto en un hospital y que sus padres o su tribu no querían, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, en verdad llego a la comunidad de Pindopotí en Misiones, Argentina, en el año 2008-2009, con una investigación sobre la bioética, es decir, la aplicación de saberes médicos sobre poblaciones y aplicación de formas, leyes, etcétera, masivas sobre esas poblaciones. Y las poblaciones indígenas justamente tienen esta particularidad de presentar un factor cultural donde no solamente no se oponen, no resisten a la aplicación de esas normas de la bioética, pero sí nos muestran que hay otras formas que no están concebidas en códigos, en leyes, etc. De modo que la aplicación de esas leyes masivas a veces se vuelve imposible. Tal fue el caso de Julián. Julián es un niño en guaraní que en el año 2005 presentó una anomalía que fue diagnosticada como cardiopatía congénita, recibió un tratamiento compulsivo por parte de los sistemas de salud que obligaron a la internación y al tratamiento que implicaba una cirugía. Los saberes ancestrales, en este caso de los líderes espirituales, de los chamanes, que se llaman en la cultura guaraní Opiguá, los dueños del templo, pero también los dueños de la palabra alma, ya que conciben palabra alma, exacto, increíble. Que la palabra toca el alma, es decir, que los cuerpos están afectados por eso. De modo que para el psicoanálisis esto enseña mucho, ya que para nosotros la palabra es el vector que lleva hacia el cuerpo y no al revés. Dilemas. Investigaciones en salud. Y que somos sujetos de derecho a la palabra, y que nacemos en un baño de lenguaje, o sea, tendríamos muchas cosas para decir, cómo el psicoanálisis hace una defensa del sujeto de la palabra. Parece que en este momento está bastante afectado todo esto, porque somos sujetos del cerebro, no de la palabra. Pero como el psicoanálisis dice, nacemos en un baño de lenguaje. Esto quiere decir que somos hablados antes de nacer, ¿no? Hablamos nosotros, pensamos y hablamos con palabras. Entonces, ¿cómo somos sujetos de palabra? Justamente, sexuados y mortales, ¿no? Exacto. Esta concepción, digamos, de la palabra alma en los tratamientos chamánicos, para nosotros implica un retorno que nos obliga a repensar la medicina en términos de un mercado, de una aplicación de fármacos, de una serie de prácticas que olvidan al sujeto de la palabra poniendo en juego solo la biología.
hablando en criollo, también de todo esto ancestral a veces hay un poco de chantada, entre comillas. Pero yo estoy hablando de los saberes, no de las chantadas, no de lo que se comercializa de los saberes, de los supuestos saberes indígenas. Hay también, se lo ha absorbido el capitalismo. Pero yo estoy hablando de aquello que por defensa pudo quedar medio afuera, o por resistencia, dos términos freudianos también, ¿no? ¿Cómo es esta vida? ¿Cómo es este buen vivir? O cómo pensar este par salud-enfermedad desde ese otro punto de vista, porque también viven, sobreviven, tienen partos, o sea, no podemos decir que son un desastre las cosas que ocurren. Bien, ahí lo interesante que lo podemos observar, por ejemplo, en una experiencia que hice en Bolivia en un pueblo que se llama Charazani, donde están los cayaguayas, los médicos de los Andes, observamos esta implicación, digamos, de la medicina tradicional indígena con la medicina blanca, digamos así, la medicina occidental. Y en esa interacción se ha pensado de muchas formas. Una es pensar la interculturalidad, la interdisciplina y lo inter como algo recíproco, que en realidad no se da. O sea, en verdad no hay reciprocidad en los saberes. Siempre hay una hegemonía, en este caso histórica, de la dominación, la colonización de los saberes occidentales sobre los amerindios. Entonces, en ese choque siempre triunfa, digamos, la legalidad del más fuerte en el sentido de las operaciones del mercado, del discurso capitalista. En verdad, lo que observé en Bolivia, por ejemplo, hace unos años, es que este concepto de lo pluricultural no es lo mismo que lo intercultural, en el sentido de simular que hay reciprocidad, sino lo pluri implica que hay muchos saberes que están interjugándose, una cuestión holística. En el caso de las comunidades guaraníes se ve muy bien la holística en términos de un engranaje donde lo religioso es lo político es lo territorial y los cuerpos están de alguna manera entre esos saberes y no están atomizados por saberes técnicos. Ni tampoco es posible saber todo de eso. Me parece que hay un imposible de saber que todo el tiempo juega. Yo lo poco que conozco me parece que muestra que no hay un posible de saber todo como quizás la medicina lo requiere. Me parece que es como saberes incompletos, imposibles de completar. Se juega el concepto de ciencia, se juega el concepto de ciencia. Hay un prejuicio histórico de que la medicina occidental piensa que lo que está operando en el chamanismo es la magia, cuando en verdad están operando... A ver, ¿cómo es eso? Desde Levi-Strauss en adelante, recordemos ese texto, El hechicero y su magia, ¿no? Y la eficacia de lo simbólico, que se lee en todas las universidades, y vemos muy bien que se concibe ahí como la idea del hechicero, el brujo, quien domestica, digamos, el mal o el bien, y en verdad lo que está operando son prácticas ancestrales donde se juega algo muy científico, que es, por ejemplo, el modo en que se va a utilizar una planta medicinal. ¿Y qué planta aparte? Exactamente, y que tiene una concepción en lo sagrado, porque está ligado, digamos, a cosmovisiones, donde los dioses están en la naturaleza, y no hay una oposición como la que tenemos nosotros, naturaleza-cultura, sino que la naturaleza, en tanto animismo, en tanto está animada, en tanto tiene alma, está integrada a la cultura. De modo que un animal, una planta es parte de esa cultura. Mientras vos conversás, no puedo dejar de olvidar una frase de Margaret Thatcher que dice que a ella no le interesa llegar a la economía, a ella le interesa llegar al alma. Entonces yo creo que esto es importante porque estas concepciones, este modo de pensar, cuidan el alma. También hay algo del orden del espíritu que cuidan con esto. Mientras que estamos muy expuestos, ¿no? Cuando pensamos la medicina tradicional, la hegemonía del discurso científico, ¿no? El alma está desprotegida, está protegido el cuerpo, el organismo. Pero esta cuestión de que me tiene a mí muy atenta, ¿qué quiere decir? Que el capitalismo, al neoliberalismo le interesa atravesar el alma, ¿no? Mucho más que cualquier otra política. Clara Shore-Landman es psicóloga, psicoanalista, doctora en ciencias sociales, docente e investigadora en Claxo, Estudios Sociales para la Salud, y responsable de las actividades en Enlace Claxo-UNDAB. Entonces, por eso me interesaba volver a pensar en los pueblos originarios y sus saberes, que hay que incluirlos en la universidad, a ver de qué se trata.
para mí. No sé qué pensás vos. Sí, sí. Creo que es muy importante que la universidad sea sensible a, digamos, no a un nuevo descubrimiento de América en términos de ahora respetamos los saberes originarios, sino en ver que eso ya está desde antes y que está todo el tiempo operando en nosotros, incluso en la medicina occidental, y que se ven los está rechazado también. Claro, que los médicos actúan hoy, digamos, recurriendo en muchos casos a otra cosa que no sea el medicamento, ¿no? Sí, sí. Y ahí está el valor de la palabra y la dimensión del alma. Sí. Si el alma es la palabra, y tiene que ver con lo que el psicoanálisis hace aparecer como inconsciente desde Freud, el lenguaje. El sujeto dividido. Claro, en el caso de los guaraníes, ellos enseñan muy bien que en la cura chamánica siempre está operando el canto, el rezo, la plegaria y la palabra más allá de la sugestión, la palabra que no solamente hipnotiza, etcétera, sino la palabra como algo que es parte de esa holística cuerpo y alma. Enrique Acuña. Entonces, en eso el psicoanálisis, el punto de partida de Freud ha sido, dejó la hipnosis para aplicar esta técnica de la palabra, digamos, que es la asociación libre. Entonces, es muy interesante que la palabra tenga esa dimensión. Lo traemos a la universidad este tema porque me parece que hay que instalarlo como investigación, como seminario, como algo, porque me parece que debemos saber, nosotros también ignoramos. ¿Qué saben ellos? Yo no sé lo que saben. Entonces me parece que también es cuestión de empezar a saber qué saben. Exacto. Bueno, traer el territorio indígena exactamente, aquí. Exactamente. Muchas gracias, Enrique. Hasta gracias otro a ustedes día. por la invitación. Dilemas. Investigaciones en salud. Claxo UNDAM, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Avellaneda.